Hola a todos y bienvenidos, una vez más a mi canal. QU Copyright alegro a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Si eres nuevo por AQU, du copyright jame darte una CU, lida bienvenida y decirte que es en el lugar correcto si te encanta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las noticias de tus celebridades favoritas y sobre todo, si eres fanu tico de las telenovelas turcas, es tu en casa. Hoy, tenemos un tema que su copyright que los tiene al borde de sus asientos, la relación superíndice 3N, el romance, la historia que ha cautivado a millones en todo el mundo, estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a hablar de una boda que aparentemente se ha adelantado. ¿Has oído bien? Vamos a sumergirnos en las profundidades de este rumor, de esta noticia bomba, y vamos a analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Pero antes de que empecemos a desgranar esta jugosa información superíndice 3N, quiero pedirte un pequeño más menos o favor. Si aún no lo has hecho, podrás suscribirte al canal. Es completamente gratis, solo te toma un segundo y me ayudarás muchísimo a seguir creando contenido como este para ti. Y por supuesto activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Ahora vamos a por ello. Prepara tu cafú copyright, a como superíndice 3 date y prepárate para escuchar lo que nadie te ha contado sobre la supuesta boda adelantada de Can Yaman y Demet Özdemir. Empecemos. Bien, como todos sabemos, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir traspasó superíndice 3 la pantalla desde el momento en que protagonizaron la exitosa serie Erkencikway, o Puk Harosou más menos Ador, como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Esa conexión superíndice 3N palpable, esa chispa innegable entre Candibit y Sanemide hizo que los fans de todo el mundo son más menos harán con que ese amor se hiciera realidad fuera de la ficción superíndice 3N. Y durante mucho tiempo hubo rumores, especulaciones, fotógrafos que alimentaban la esperanza de que, efectivamente, Can y Demet eran algo muy ese que compau más menos eros de trabajo. Pero la realidad, como suele suceder, fue un poco muy ese compleja. Después copyright ese de Erkencikway, ambos actores tomaron caminos separados profesionalmente. Can se embarcó superíndice 3 en proyectos en Italia, consolidando su carrera internacional, mientras que Demet continuó superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía con diferentes series y películas. Y por supuesto ambos también copyright encontraron el amor en otros brazos. Demet se casó superíndice 3 con el también copyright actor y músico Oyuzhan párrafo en una boda espectacular que acaparó superíndice 3 los titulares. Can por su parte estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, aunque lamentablemente ese compromiso terminó superíndice 3 abruptamente. Y AQU es donde la historia se pone aún muy de ese interesante. A pesar de que ambos siguieron sus vidas, la sombra de Erkencikway y la química innegable entre Can y Demet siempre ha estado presente. Los fans, fieles a su esperanza, nunca dejaron de más menos con una reconciliación superíndice 3N, con un reencuentro que les diera la oportunidad de vivir ese amor que tanto anhelaban ver hecho realidad. Y ahora, con la noticia del divorcio de Demet y Oyuzhan, y con Can soltero, los rumores se han intensificado aún más. Entonces, ¿de du superíndice 3 deviene este rumor de la boda adelantada? Pues bien, como suele suceder en estos casos, la información superíndice 3N proviene de diversas fuentes, algunas muy fiables que otras. En primer lugar, han surgido varias cuentas de redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram y Twitter, que afirman tener información superíndice 3N privilegiada sobre una posible reconciliación superíndice 3N entre Can y Demet. Estas cuentas, que a menudo se especializan en noticias del mundo del espectáculo turco, han publicado mensajes crípticos, insinuaciones y hasta supuestas filtraciones de conversaciones que apuntan a que ambos actores se han estado viendo en secreto. Además de estas cuentas de redes sociales, algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, conocidos por su sensacionalismo, han publicado artículos especulativos sobre una posible boda inminente. Estos artículos por lo general se basan en fuentes ANU superíndice 3 ni más y no ofrecen pruebas concretas, pero contribuyen a alimentar el rumor y a mantener viva la esperanza entre los fans. Algunos incluso se han atrevido a mencionar fechas tentativas para la boda, argumentando que Can y Demet quieren mantener todo en secreto para evitar la presión superíndice 3N mediática.
Otro factor que ha contribuido a la intensificación superíndice 3N de los rumores es la reciente actividad de ambos actores en redes sociales. Tanto Khan como Demet han estado publicando mensajes que algunos interpretan como indirectas o más menos ales dirigidas el uno al otro. Por ejemplo, Demet ha compartido fotos en lugares que Khan ha visitado recientemente, y Khan ha publicado mensajes sobre segundas oportunidades y el poder del destino. Si bien estas interpretaciones pueden ser subjetivas, han sido suficientes para encender la imaginación superíndice 3N de los fans y generar esa especulación superíndice 3N. Pero AQ es donde tenemos que ser cautelosos. Como periodistas, como personas que buscan la verdad, es importante separar la fantasía de la realidad. Si bien los rumores son emocionantes y la esperanza es algo hermoso, también copyright N es fundamental analizar la información superíndice 3N con ojo crítico y no dejarnos llevar por las emociones. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial por parte de Khan Yaman ni de Demet Özdemir sobre una posible reconciliación superíndice 3N o planes de boda. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y deseos de los fans. Es cierto que la química entre Khan y Demet es innegable, y que ambos han expresado en el pasado su cariño más menos o y admiración superíndice 3N mutua. También copyright N es cierto que la vida da muchas vueltas, y que las segundas oportunidades existen. Pero también copyright N es importante recordar que ambos actores son personas individuales con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propias prioridades. Y en última instancia son ellos quienes deben decidir qué copyright camino quieren tomar. Entonces, ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Pues bien, la verdad es que no lo sabemos con certeza. No podemos afirmar que Tegu superíndice 3 ricamente que Khan Yaman y Demet Özdemir se van a casar pronto. Lo que podemos decir es que el rumor existe, que estuvo alimentado por la esperanza de los fans, y que la puerta a una posible reconciliación superíndice 3N no estuvo completamente cerrada. Pero ese ayu de los rumores y las especulaciones, lo importante es respetar las decisiones de Khan y Demet y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Si deciden volver a estar juntos, será una hermosa noticia que celebraremos con alegría. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright N debemos respetarlo y apoyar sus decisiones. Ahora, vamos a adentrarnos un poco en los factores que podrán estar contribuyendo a este rumor de la boda adelantada. Uno de ellos, sin duda, es la intensa presión superíndice 3N medio, tica que rodea a ambos actores. Desde que protagonizaron Erkenci Kwai, Khan y Demet han sido objeto de constante escrutinio por parte de la prensa y los fans. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, es analizado al detalle e interpretado en función superíndice 3N de la teoría de la reconciliación superíndice 3N. Esta presión superíndice 3N medio tica puede ser abrumadora y puede influir en las decisiones que toman los actores en su vida personal. Es posible que Khan y Demet sientan que no pueden tomar decisiones libremente, que siempre están siendo observados y juzgados. Esto podrá explicar por qué copyright han sido tan reservados sobre su vida amorosa en los últimos aún más menos y por qué copyright podrán estar considerando mantener una posible reconciliación superíndice 3N en secreto. Otro factor a considerar es la influencia de sus familias y amigos cercanos. Es posible que las personas cercanas a Khan y Demet copyright N apoyando una reconciliación superíndice 3N, viendo el potencial de felicidad que podrá surgir de una segunda oportunidad. También copyright N es posible que copyright N aconsejándoles que se tomen las cosas con calma, que no se precipiten en ninguna decisión superíndice 3N y que piensen cuidadosamente en lo que quieren para su futuro. Y por supuesto, no podemos olvidar el factor de la compatibilidad personal. A pesar de que ambos han tenido relaciones con otras personas, es innegable que existe una conexión superíndice 3N especial entre Khan y Demet. Tal vez con el tiempo y la madurez, hayan llegado a la conclusión superíndice 3N de que son el uno para el otro, y que están dispuestos a darle una segunda oportunidad a su amor. Pero como dije antes, todo esto son solo especulaciones. No sabemos lo que realmente está pasando en la vida de Khan y Demet, y solo ellos pueden decidir qué copyright camino quieren tomar. Lo que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras profesionales, admirando su talento y deseándoles lo mejor en sus vidas personales. Ahora bien, vamos a analizar un poco las posibles razones por las que esta supuesta boda podrá haberse adelantado. Si realmente Khan y Demet están planeando casarse,
por QU copyright lo harán antes de lo previsto? Una posible explicación superíndice 3n podría ser el deseo de evitar la presión superíndice 3n medio tica. Como mencionó copyright antes, ambos actores han estado bajo el escrutinio público durante aún más menos os, y es comprensible que quieran mantener su vida personal lo más privada posible. Si estuvieran planeando una gran boda pública, inevitablemente atraerá la atención superíndice 3n de los medios de comunicación superíndice 3n de todo el mundo, y podrá convertirse en un circo medio tico. Al adelantar la boda y mantenerla en secreto, podrán evitar toda esa presión superíndice 3n y disfrutar de un momento íntimo y especial con sus seres queridos. Otra posible razón superíndice 3n podrá ser el deseo de formar una familia. Tanto Can como Demet han expresado en el pasado su deseo de tener hijos, y es posible que sientan que es el momento adecuado para dar ese paso. Si este es el caso, adelantar la boda podrá ser una forma de acelerar el proceso y comenzar a construir la familia que siempre han so más menos hado. También copyright n podrá haber razones profesionales de true DSD. La decisión superíndice 3n de adelantar la boda. Es posible que Can y Demet tengan proyectos profesionales importantes en el horizonte, y que quieran casarse antes de que sus agendas se vuelvan demasiado complicadas. Al adelantar la boda, podrán asegurarse de tener tiempo para disfrutar de su luna de miel y comenzar su vida juntos antes de que el trabajo los consuma por completo. Pero una vez es importante recordar que todo esto son solo conjeturas. No sabemos las razones reales de true S de la supuesta decisión superíndice 3n de adelantar la boda, y solo Can y Demet pueden responder a esa pregunta. Lo que podemos hacer es seguir observando, seguir especulando y seguir más menos ando con la posibilidad de que esta hermosa historia de amor tenga un final feliz. Y ahora, para finalizar este análisis exhaustivo, quiero recordarles que la vida es impredecible y que todo puede pasar. Quizás en unas semanas, meses o aún más menos os, Can y Demet nos sorprendan con la noticia de su reconciliación superíndice 3n y su boda. O quizás no. Lo importante es no perder la esperanza, pero también copyright en ser realistas y respetar las decisiones de los demures. En definitiva, la supuesta boda adelantada de Can Yaman y Demet Özdemir es un tema que ha generado mucha expectación superíndice 3n y ha alimentado la imaginación superíndice 3n de los fans de todo el mundo. Si bien no hay confirmación superíndice 3n oficial, los rumores persisten y la esperanza de una reconciliación superíndice 3n sigue viva. Lo que depare el futuro para Can y Demet es incierto, pero lo que es seguro es que su historia seguirá cautivando a millones de personas en todo el mundo. En resumen, hoy exploramos el apasionante rumor de la boda adelantada entre Can Yaman y Demet Özdemir, desglosando las fuentes de los rumores, analizando los factores que podrán estar contribuyendo a la situación superíndice 3n y recordando la importancia de separar la realidad de la ficción superíndice 3n. Aunque no hay confirmación superíndice 3n oficial, la esperanza sigue viva entre los fans de Erkenci Kwai. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir estas noticias y chismes con ustedes, y saber que hay personas al otro lado de la pantalla que disfrutan tanto como yo de este mundo del espectáculo. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Can y Demet se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿Piensan que la boda adelantada es solo un rumor o que hay algo de verdad en ello? Do copyright geme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y generar un debate interesante. Y antes de despedirme quiero recordarles que me ayudarán muchísimo si le dan un me gusta a este vídeo, si lo comparten con sus amigos y familiares y por supuesto si se suscriben al canal. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por su apoyo, los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta pronto.